de Justicia Administrativa, porque ahí han llegado temas como por ejemplo de agentes aduanales que precisamente incumplen con esta función, a los cuales se les aplica una multa ridícula de 3,000 pesos y aún entonces ni siquiera lo quieren pagar, sino que van a este tribunal y los aprueba. O sea, entre eso y otras cosas, porque también el tema de impuestos va para allá, ¿eh? Sí. No solo, digo, la Corte es la última instancia, pero el Tribunal de Justicia Administrativa también requiere su reforma, pero ya vamos a esperar a que tome posesión del nuevo Poder Judicial y ya luego abrimos un espacio de consulta para otras áreas del gobierno que son indispensables. Bueno, el gobierno y de los poderes. Presidenta, hay un tema que se dio entre particulares entre la cadena Fox Deportes y el grupo Lauman. Esto evidenció quizá un problema financiero y también de carácter fiscal. El grupo Lauman es propiedad del empresario que es dueño del diario El Financiero, Manuel Arroyo. Y esto lo traigo a colación porque en 2021 el presidente López Obrador denunció aquí en la conferencia matutina que Nacional Financiera en 2014 le había prestado a Grupo Lauman para entregarle este dinero al diario El Financiero, $100 millones. En aquel momento se dijo que no había pagado, pues no tenía suficiencia financiera, y entonces le habían hecho un esquema para que pagara pues por fracciones, estos paguitos pequeños, y a nosotros nos gustaría saber si ya se terminó de cubrir ese crédito, si se documenta como se sospechaba en aquel momento que se le dio una tasa de interés preferencial, es decir, casi nada de intereses, y si además se fincarían responsabilidades hacia los funcionarios que en aquel momento prestaron dinero del pueblo a este grupo Lauman. Lo revisamos, no tengo en este momento la información, pero con gusto lo revisamos e informamos. También, presidente, en otro tema, en septiembre de 2024, es decir, apenas hace menos de un año, la Tesorería de la Federación dio a conocer resultados de una auditoría profunda que hizo, en la cual se determinó que había un promedio de 18,000 incumplimientos mensuales de los bancos privados que tienen pues esta concesión de cobrar los impuestos. En ese caso, pues lo que se encontró es que algunos de ellos retenían pues por varios meses ese dinero, no pagaban intereses a la hacienda pública y además en algunos casos incluso se lo robaban, o sea, nunca enteraban este dinero a la TESOFE. Preguntarle, presidenta, si eso ya se corrigió y en todo caso si sería posible que en algún momento no sea la banca privada la que cobre los impuestos, sino sea el Banco del Bienestar, pues para que ya entren directamente a la bolsa y se quiten estos intermediarios corruptos. Sí, ahí estuvo Elvira Concheiro, hoy es subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres. Hizo un excelente trabajo Elvira y eso se terminó. O sea, realmente lo que se paga de impuestos, lo máximo es que se entera al otro día. Lo máximo que puede ocurrir ya está regulado y así ocurre. De todas maneras, yo pedí al secretario de Hacienda que hicieran una revisión de esto y ver, además de los bancos privados, pues qué otras opciones tenemos para que la gente pueda pagar sus impuestos. Pero ya no es como antes. Hubo algunos bancos que ya no participan, lo puedo decir, Banco Azteca ya no participa como parte de la tesorería, y hay otros bancos que sí participan. Pero ya no hay este problema de que ya no hay este problema de que jineteaban como sudaban, se dice así, el dinero y se quedaban con los intereses. Ya no, eso Elvira fue quien puso orden ahí y ahora está otro compañero que viene trabajando con nosotros desde la ciudad y también pues tiene la instrucción de hacer lo mismo. En otro tema, presidenta, también usted había dicho en una conferencia que se estaba revisando el tema de los sueldos y prestaciones que se le paga a embajadores y cónsules, porque hay pues algunos que
bueno, varios que ganan más que usted. Preguntarle cómo va ese asunto, sobre todo si se tiene en cuenta que hay un estudio de la OCDE donde se demuestra que ellos no solo ganan más que la presidenta de la República, sino incluso más que altos ejecutivos de transnacionales e incluso gobernantes de los países donde ellos radican, porque un poco la idea de estos altos salarios es que la vida en el extranjero es muy cara, pero se demuestra que no, y que sí ganan mucho más que la media nacional de los lugares donde están radicados, sobre todo por ejemplo el caso de la Embajada de Japón, y que incluso más que altos ejecutivos de transnacionales o los propios gobernantes. Preguntarle cómo va ese asunto, si se ha avanzado, si se ha hecho una revisión así tan puntual y pues cuándo se podría tener ya Podemos presentar aquí cuánto... ya se hizo desde el gobierno de López Obrador una revisión incluso de los gastos de las embajadas. En algunos casos, pues en efecto sí tiene que ver con que pues se requieren más recursos para poder vivir en cierto lugar. Se ha hecho una revisión. Entonces aquí podemos presentar y estamos haciendo una revisión en general pues de todo el gobierno, pero particularmente en relaciones exteriores, porque hay recursos que sí requieren, por ejemplo los consulados requieren recursos, ellos tienen incluso personas que son contratadas del lugar, que viven del lugar, muchas veces paisanos o que tienen la doble nacionalidad, que les ayudan a desarrollar distintas actividades. Los propios recursos que ingresan son utilizados. Eso pues se hizo una revisión y ya está regularizado. Pero podemos presentar aquí cuánto gana cada embajada. Y por último, Presidenta, preguntarle, el sexenio pasado la Unidad de Inteligencia Financiera dio seguimiento a las transferencias millonarias que hizo en su momento el expresidente Enrique Peña Nieto. Incluso se documentó pues casos de dinero que no se pudo pues corroborar el origen, lo que podría significar operaciones con recursos de procedencia ilícita. A partir de esa investigación que se dio a conocer también en la conferencia matutina en su momento, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Preguntar si se tiene algún avance de este caso, si le han informado algo o si su gobierno podría pues pedir qué ha pasado con ese tema. Preguntamos a Pablo para ver cómo va. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver acá. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días a todos. Arturo Rojas, del diario El Economista. Hoy publicamos un texto en el que, según datos del proyecto en el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va del año se han registrado por lo menos 41 muertes de migrantes en la frontera con Estados Unidos. Me gustaría conocer cuál es su valoración sobre estas cifras y qué acciones concretas está realizando su gobierno para prevenir más decesos de este tipo. Pues tendría que ver exactamente de qué casos se está hablando y en qué época ocurrieron Pero lo que es cierto pues es que hay una vigilancia mayor y el programa de atención a migrantes y otras nacionalidades que pasan por México para llegar a Estados Unidos es un programa que tiene un sentido humanista. Entonces se ha trabajado mucho en eso y ahora pues hay mucho menos migración hacia la frontera norte. Pero habría que ver estos 41 casos de qué se trata antes de poder emitir una opinión. Como segunda pregunta, organizaciones de la sociedad civil y víctimas han calificado como un mensaje de impunidad y de justicia selectiva la suspensión condicional del proceso penal que se le dio al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, con respecto a lo del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Me gustaría conocer qué opinión le merece esta resolución judicial y qué mensaje le podría enviar a las víctimas. Pues que las estamos atendiendo, siempre. Y que el caso de Francisco Garduño pues fue
un proceso legal. Y a las víctimas siempre las vamos a atender. Y como última pregunta, me gustaría conocer si nos podría dar más detalles de cómo va esta transición del instituto, si ya hay alguna fecha estimada para que Sergio Salomón tome la titularidad del mismo o para que se publiquen datos. Sí, ya a partir del 1 de mayo entra Sergio Salomón. Fue importante todo este proceso de transición. Ustedes saben que uno de los temas pues relevantes en la relación con Estados Unidos es el tema de la migración. Entonces fue un proceso hubo mucho diálogo con Estados Unidos al mero principio cuando llegó el presidente Trump. Entonces no queríamos que hubiera en ese momento la transición porque Garduño tiene mucha relación con su contraparte en Estados Unidos y también particularmente en Guatemala. Y ahí pues ya hubo un proceso, ya hubo capacitación, etcétera, y a partir del 1 de mayo entra Sergio Salomón. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Gracias, Presidenta. Buenos días, gusto saludarla y saludar a todo su equipo. Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento. Pues la semana pasada hubo 2 eventos del Poder Legislativo en donde se discutieron 2 temas relevantes para nuestro país. El primero es la ciencia abierta, hacer que la ciencia sea más accesible a toda la sociedad. Hay recomendaciones internacionales, en particular de la UNESCO, en donde se pide ver a la ciencia como un bien común, no como un bien privado, sino que debe estar al servicio de las personas y al desarrollo pues sostenible. En ese sentido también se habló de un cambio en la manera en que se evalúa la ciencia. Si bien los artículos científicos son muy importantes, otras actividades que ayudan a resolver problemas sociales pues también podrían ser considerados para una evaluación de la actividad científica. Usted ha dicho justamente desde su campaña que bueno, pues usted quiere que la ciencia resuelva problemas de la sociedad. ¿Qué opina de esto? ¿De quién fue este documento? Este evento fue en el Senado de la República. Lo organizó la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Ajá. ¿Y quién participó ahí o cómo estuvo? Pues participaron, fue con la UAM y la NUYES. Y bueno, fueron y también científicas y científicos y tecnólogos. Sí. Está haciendo un muy buen trabajo Rosaura en la hoy Secretaría de Ciencia, Tecnología, ¿no? También Ciencia, Humanidades, sí. Ciencia, Humanidades, Tecnología. CITI, ¿no? Sí. Ciencia, bueno, no sé en qué orden va, pero Ciencia, Tecnología, Innovación y Humanidades. Rosaura, pues además de ser una profesora muy reconocida, investigadora, ella se dedicó muchos años a estudiar la evolución, una de las más reconocidas en este tema. Fue presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia, fue secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología en el gobierno de la ciudad y ahora está encabezando esta secretaría. Estamos trabajando en diferentes áreas, ¿no? Aparte de los institutos de investigación que están a cargo de la Secretaría, antes CONACYT, Rosaura está trabajando en varias áreas. Uno, de ella depende la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y vamos a tener un campus, por lo menos un campus en cada estado, ese es el objetivo. Este año va a ser el de Comitán, Chiapas, que ya está, Tijuana, Baja California, San Luis Potosí y 2 en el Estado de México, en el oriente del Estado de México, que hay mucha necesidad, y Tlaxcala. Son 6 sedes universitarias, pero además la convocatoria a distancia va a ser para cualquier persona en cualquier lugar de la República. O sea, puedes inscribirte a tomar una licenciatura a distancia en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Entonces Rosaura se está encargando de eso, obviamente con su equipo. Lo segundo, está trabajando en un esquema de coordinación de investigación científica y de humanidades, sociales y humanidades, a través de un esquema que se llama ECOS.
La idea es que científicos de diferentes instituciones se junten para trabajar un solo tema. Por ejemplo, sismología. En México, que sabemos que el tema de los sismos es fundamental. Hay distintos grupos de investigación en distintos lugares del país que se dedican a este tema, se juntan y trabajan para poder desarrollar más conocimiento e investigación que nos permita conocer más este fenómeno y poder tener acciones preventivas. Huracanes. Se está trabajando igual con distintos grupos de investigación. Ahí hay un programa especial de desarrollo tecnológico para poner boyas de medición en el Pacífico, para poder tener más información previa a que llegue el huracán, para poder tomar medidas preventivas y además tener mayor conocimiento sobre el fenómeno. Por decir algo, medicina, con los institutos de investigación y otras áreas, el IMSS, etcétera, sobre distintas enfermedades. Entonces, ese es el segundo. El tercer tema, estamos trabajando sobre lo que anuncié durante los 100 puntos. El vehículo línea, el centro de diseño de semiconductores, los drones o los aviones no tripulados para su desarrollo tecnológico en México, entre otras, el satélite, todo esto se está trabajando. Además, pues son los grupos de investigación y todo el trabajo que se está haciendo dentro de CONACYT para apoyar. Yo anuncié en el Plan México que íbamos a buscar más recursos para la ciencia y la tecnología y estamos en eso. Y si bien es cierto que las revistas de investigación científica internacionales son fundamentales, también es importante que se evalúe el conocimiento y el desarrollo de ciertos grupos de investigación por otros temas. Por ejemplo, yo muchos años, pues cuando fui investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, hacíamos el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para México, mi grupo de investigación que dirigía yo, vinculado con energía. Y eso no se tomaba en cuenta en las evaluaciones académicas, pero pues a lo mejor era más importante que un artículo científico, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo está revisando Rosaura y vincular más a la ciencia y al desarrollo tecnológico con pues, el desarrollo nacional. Gracias, Presidenta. Pues en otro tema, el segundo tema que también se llevó en el Congreso fue en el Senado, perdón, en la Cámara de Diputados, el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, en donde se habló de la necesidad de que México cuente con una legislación moderna, ética, funcional, que respete los derechos humanos y fomente la innovación y que promueva el desarrollo económico y social. Y bueno, pues está, como todos sabemos, pues la inteligencia artificial está transformando todas las áreas. En ese sentido, ¿cómo vislumbra la legislación relacionada con la ciencia, con la inteligencia artificial, con la innovación, con el Plan México? ¿Y cómo esta legislación puede sentar las bases de un desarrollo científico de largo plazo? Porque, bueno, pues tengo entendido que también deberá cambiar la ley de la CECITI, también ajustarse a los nuevos rumbos de la inteligencia artificial. Vamos a dejarlo para otra mañanera porque es un gran tema. Lo que sí es que planteamos hacer el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. Se lo encargué a la Agencia Digital junto con la CECITI, en la idea también pues, de que sean distintos investigadores de distintas áreas. Entonces ya lo vamos a presentar también. Y la legislación pues es un tema siempre polémico en estos casos, pero sí se está trabajando en ello. Y bueno, pues ya invitamos a los expertos para que hablen de inteligencia artificial. Y en este caso, si por ejemplo los titulares, tanto el doctor Kersenovich de la Secretaría de Salud o el doctor Julio Verdeguer, van a ocupar la inteligencia artificial y a los científicos para más desarrollo. ¿Quieres contestar, David? Y luego Julio. David. A ver, la inteligencia artificial es un hecho muy interesante. Cuando salió la teoría de la relatividad hace muchos años con Einstein, aquellos físicos que no creyeron en eso se quedaron atrás. La inteligencia artificial es un hecho ya
y la tenemos que incorporar en muchas de las actividades que desarrollamos. En el campo de la medicina en particular, tiene espacios de mucha oportunidad. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en el análisis de rayos X, la inteligencia artificial da una gran ventaja en el desarrollo de diagnósticos adecuados. En el caso de cáncer, el análisis de las biopsias, también con inteligencia artificial, da grandes oportunidades de poder detectar en forma más precisa los algoritmos de tratamiento. Entonces es algo que contemplamos definitivamente en la construcción de algoritmos de diagnóstico y también en algoritmos de tratamiento y reconocimiento temprano. Pero si no incorporamos inteligencia artificial, nos vamos a ir quedando atrás. Por eso creo que es algo muy importante de incorporar en las distintas actividades. Gracias. Gracias por la pregunta. Qué bueno que se está hablando de este tema. Mire, lo primero que quiero decir es que entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación estamos trabajando muy estrechamente. Realmente hay una excelente relación, yo diría que prácticamente todas las semanas hay algún tipo de interacción. En términos de las aplicaciones de inteligencia artificial, las responsabilidades que nos tocan pues son enormes. Por ejemplo, nosotros servimos a 2 millones de pequeños productores en todo México. La Secretaría de Agricultura tiene acceso a una licencia que nos permite tener imágenes en tiempo real de un satélite muy sofisticado. Si nosotros aplicamos eso con información además meteorológica, con inteligencia artificial, podríamos, si es un proyecto concreto, no es una idea, podríamos estarle mandando a todos estos 2 millones de agricultores, agricultoras, por ejemplo, avisos anticipados, es decir, cuidado, hay condiciones para que aparezca una determinada plaga en tu cultivo de tomate. ¿Te fijas? Con anticipación, porque vienen tales condiciones. Entonces hay muchísimas cosas que podemos hacer y que estamos trabajando para hacerlas, pero siempre muy de la mano de los equipos de la Secretaría Rosaura Ruiz. Con permiso. Gracias, Presidenta. Y bueno, ¿qué piensa? Yo entiendo que no va a hablar sobre política exterior, sobre todo con su homólogo Donald Trump, pero ¿qué piensa de los embates que está haciendo contra universidades icónicas como Columbia y Harvard, presupuestales, pues porque no están acatando sus instrucciones pues que atentan contra las libertades? Redujo presupuestos, un presupuesto impresionante a Harvard, $2,000 millones, algo así. Bueno, nosotros creemos en la educación y particularmente en la educación pública. Pues, sí hay diferencias, ¿no? Allá desaparecieron el Departamento de Educación y nosotros fortalecemos no la burocracia de la Secretaría de Educación Pública, pero su fundamento y su propósito, que es el derecho a la educación. Entonces, pues claro que hay diferencias de visión. Ahora, es el presidente que eligió el pueblo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay respeto, pero pues hay diferencias en la visión. Otro tema, en lo de la alimentación saludable, por una parte pues se aplaude mucho esta política pública que se está haciendo en las escuelas, pero por otro lado, ¿habría manera que con las grandes empresas, los grandes corporativos que fabrican productos con altas cantidades de azúcar y de sodio, pudiera haber una legislación o algo que les pidiera al gobierno que hicieran productos más saludables? Pues hay etiquetas ahora, ¿no? La etiqueta pues, muestra los contenidos de distinto tipo y se le deja al consumidor pues, la decisión a partir de la etiqueta. En fin, ya después se lo dejo a Julio para que lo platique. Bueno, y ya por último, Presidenta... Pero hay que comer saludable, y a los niños y a las niñas, porque el otro día lo dije en una asamblea, porque me dijo 3 niños me dijeron ahora en esta gira, una niña y 2 niños.
¿por qué quitaste los dulces de las escuelas? Y entonces sí es muy importante que siga la campaña para las y los niños, pues de lo que representa la alimentación saludable y de lo que representa el abuso. Un dulce pues no hace daño de vez en cuando, ¿verdad? Pero estar comiendo permanentemente tanto azúcar como todos los contenidos que tienen, pues no es muy bueno para la salud. México lamentablemente es el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, no sé si todavía. Y la diabetes y la presencia de la diabetes en la población mexicana pues también es altísima. Entonces hay una responsabilidad del gobierno de informar y de evitar que las y los niños sobre todo consuman muchos de los alimentos que les van a generar daños en la salud, pero sobre todo de informar. Esa es siempre nuestra orientación. Y justamente pues hay muchos niños y niñas que la siguen en todas las giras de los fines de semana y pues muchos de ellos quieren ser ingenieros, científicos, presidentes y demás. Para el próximo 30 de abril, ¿usted planea algún evento, algo con los niños? Ya lo veremos. Gracias, presidente. Gracias, acabamos. Muchas gracias a todas y a todos. Buen día. ¿Sobre qué, perdón? Temas al registro civil que le hicieron y que incluso como ejemplo pusieron una acta de matrimonio de usted en las redes sociales y que dicen que está a la venta este registro civil. No lo vi. ¿El gabinete de seguridad no le informó nada al respecto? No lo vimos hoy, lo revisamos con todo gusto y mañana lo informamos. Gracias, buen día. ¿Qué pasó? ¿Cuál sería el arancel que se impondría al pollo por parte de México? Pero no es arancel, es una sanción que en todo caso está... Sí, pero está determinada desde antes, o sea, no... Ya luego platicamos de eso, ya, fue suficiente ahora. Gracias, buen día.